Y vamos a otro tema porque ya se acerca el verano. Bueno, qué rico, pero el gobierno presenta esta jornada un protocolo para el ingreso de extranjeros en época estival. La medida, que será paso a paso, se va a implementar a partir de las próximas semanas con el objetivo de disminuir al máximo las posibilidades del aumento de casos de COVID-19 en el país. Pero claro, también el sector del turismo espera con ansias que puedan venir los extranjeros y que puedan también turistear en nuestro Chile. Vamos con Andrea Pino, que nos va a contar más detalles de esto. ¿Cómo estás, Andrea? Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Un protocolo que conoceremos este día lunes. Todavía no hay detalles, pero debería incorporar este concepto gradual del plan paso a paso. Para abordar este protocolo, saber qué debería contener, cuáles son las recomendaciones de la OMS, por ejemplo, estamos junto a Juan Carlos Said. Él es máster en salud pública y además médico internista. Juan Carlos, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Doctor, el gobierno está preparando un protocolo, lo vamos a conocer el día de hoy. ¿Qué debería incorporar este protocolo? ¿Cuáles son las recomendaciones a nivel internacional para permitir nuevamente el paso de turistas? A ver, creo que efectivamente lo que deberíamos ver o esperar es que hubiera alguna distinción entre los distintos niveles de control de la pandemia en diversos países. Hoy en día estamos aplicando las mismas restricciones a países como por ejemplo Australia, Nueva Zelanda, que tienen un gran control de la pandemia, a países como, por ejemplo, Francia, Italia o Inglaterra, que tienen un peor control de la pandemia hoy en día. Y eso no tiene mucha lógica. Evidentemente, si uno viene de un país donde hay un gran número de casos, eso representa un mayor riesgo para Chile. Y deberíamos tener recomendaciones diferenciadas según el nivel de la pandemia o el control de la pandemia en esos países. ¿Qué tipo de recomendaciones o cuál debería ser el piso? Por ejemplo, practicar un examen PCR en la entrada, hacer cuarentena en determinados casos. ¿Cuáles deberían ser esas recomendaciones? Claro, lo que se ha visto es que, por ejemplo, el solo controlar la temperatura, los signos vitales al ingreso no es suficiente. Por ejemplo, declaraciones juradas, ese tipo de cosas tampoco es suficiente. Lo que podría ayudar es realizar un examen PCR, por ejemplo, en países que tienen una endemia, un nivel de control de la pandemia adecuado, y en países donde el control es menos adecuado se podría sumar un periodo de cuarentena. Por ejemplo, una cuarentena abreviada de 7 días más un examen de salida, o mantener la cuarentena de 14 días si es un país en el que el control de la pandemia es malo. Insisto, hay que mantener una distinción o promover una distinción diferenciada. No podemos tratar igual a países que tienen un gran control y otros que no lo tienen. ¿Qué opinión tiene del plan paso a paso en términos generales, tomando en cuenta que este protocolo también se va a hacer bajo la misma lógica? Sí, creo que debería haber una gradualidad, y eso concuerda con este concepto de paso a paso. Es decir, que no todos los países sean tratados igual, porque hoy en día no tiene mucha lógica tratar a todos igual, siendo que el control de la pandemia es muy distinto en diversos países. ¿Y el control de la pandemia a nivel local está de acuerdo con que se vayan levantando cuarentenas, bajando cuarentenas en diferentes lugares? ¿Cómo se ha manejado en regiones, por ejemplo, la gradualidad? Creo que efectivamente hay regiones que están viendo situaciones muy complicadas. Los ríos, los lagos, la Araucanía, Magallanes. Chile es un país muy largo que hoy en día sigue viviendo más de una pandemia. Hoy en día donde más se ha logrado control de la pandemia es en Santiago. Sin embargo, en regiones sigue siendo preocupante, y algunas ya han experimentado una segunda ola, como es el caso de Magallanes. Entonces, aquí es clave que mantengamos las medidas de cuidado, que las personas mantengan una cultura de consultar en forma precoz, y que por otro lado el gobierno optimice la parte que depende de ellos, que es la trazabilidad. Ahí seguimos un poco al debe, y efectivamente esas cifras se han mantenido bastante estacionarias en los últimos 2 meses, y no hemos logrado tener una mejoría sustantiva que permita cumplir los indicadores de trazabilidad propuestos por el mismo gobierno. ¿Hacia dónde deberíamos avanzar en términos de trazabilidad? Bueno, en optimizar este proceso en forma continua, es decir, mejorar el tiempo en que los pacientes consultan, acortar ese tiempo, más educación, mejorar la velocidad con la que se procesan esos exámenes, que es variable en distintas regiones, y la velocidad con que se entrega ese resultado a los pacientes y se ubican los contactos. Ese proceso son varias etapas, que cada una de esas hay que ir optimizándola, cortándola, haciéndola más rápida, más veloz, de modo de ubicar rápidamente los contactos y aislar a los enfermos. No hay recetas mágicas. Desgraciadamente la trazabilidad es compleja, no es un proceso fácil, más aún cuando hay muchos casos, pero es la única solución que tenemos por ahora. Hasta que no haya una vacuna, o trazamos o trazamos.
y deberíamos prepararnos para un mundo sin vacuna, hasta que haya una vacuna. Ojalá llegue y ojalá llegue lo antes posible. Pero mientras no hay vacuna, la trazabilidad es lo único que podemos hacer. Hablando de la vacuna, ¿el gobierno ha ya dado algunas ideas de cómo podría ser el proceso de vacunación cuando todavía no hay una vacuna en concreto? ¿Qué le parece, en definitiva, que nos estemos quizás adelantando de alguna manera a un proceso que todavía no da luces de poder iniciarse en concreto? Sí. A ver, creo que es importante no sembrar falsas expectativas. Efectivamente, una vacuna para un caso como el coronavirus y para otras enfermedades, son muchas las vacunas que parten de esta carrera. Hoy en día hay 150 que se están probando y probablemente las que lleguen y resulten ser efectivas y sin efectos adversos sean un par de esas vacunas. Es importante que Chile se haya sumado a los esfuerzos de investigación y estemos probando esta vacuna, por ejemplo, la Sinovac en Chile. Eso es muy bueno, no podemos quedar atrás de eso, tenemos que colaborar a los esfuerzos científicos a nivel mundial. Sin embargo, esa vacuna que se está probando en Chile puede que no funcione, puede que sí, ojalá que funcione, pero seamos prudentes al respecto, no sembremos falsas expectativas. La historia está llena de vacunas que no funcionaron, ¿no? Y es probable que muchas de las que se están probando ahora tengan que ser descartadas porque tienen efectos adversos severos, porque quizá no generan la inmunidad suficiente. Entonces seamos prudentes, preparémonos para un mundo sin vacuna mientras se desarrolla la vacuna y esperemos que salga lo antes posible, evidentemente, pero no sembremos falsas expectativas. Lo que se está haciendo hoy en día en Chile es bueno, investigar o colaborar en la investigación de una vacuna, pero hoy en día no hay ninguna vacuna que haya sido aprobada y que pueda usarse en planes de vacunación masiva. Y en esa línea, ¿es prudente ya dar quizás una fecha aproximada? Creo que es muy difícil hablar de una fecha aproximada porque justamente los estudios se hacen porque hay que validar estas vacunas y la seguridad en las vacunas es clave. Es decir, no se puede correr riesgo de, por ejemplo, generar una vacuna que ponga en riesgo a la población o que tenga algún efecto adverso importante. Entonces hay que ser muy cuidadosos, no anticipar resultados de los estudios, porque por eso se hacen los estudios, porque se pueden obtener resultados que a veces no son los que deseamos. Entonces mucha prudencia y no poner fechas, esperar los resultados de los estudios. Juan Carlos, por último, ¿qué hacer para no repetir la experiencia de los países europeos? No volver a una segunda ola o no estar en la situación que están hoy día en Europa. Mira, claramente la gran diferencia entre los países europeos y lo que se vio, por ejemplo, en Oceanía y Asia fue la trazabilidad. En países como Taiwán se ubicaban 17 contactos por enfermo. Lo mismo, cifras similares tenían países como Australia, como Nueva Zelanda, Japón, Corea. Tuvieron mucha mejor trazabilidad. Los países europeos tuvieron una menor trazabilidad. Inglaterra tenía una trazabilidad que se ubicaba en 4 o 5 contactos por enfermo. Chile tiene una trazabilidad que es aún peor que la de Inglaterra. En ciudades como Santiago se ubican 2 contactos por enfermo. Entonces, ojo, nosotros hoy en día tenemos un control de la pandemia que se logró en base al esfuerzo de la cuarentena, a que efectivamente algo mejoramos la trazabilidad, pero esa trazabilidad dista de ser adecuada. Entonces tenemos que avanzar ahí porque es la única forma de poder prevenir un rebrote. Y pasa también por el comportamiento de ciertos grupos etarios. Se ha hablado mucho del comportamiento de los jóvenes en Europa, Sí. por ejemplo. Efectivamente, se ha visto que ha habido en esta segunda ola en Europa un mayor contagio en jóvenes. Así que efectivamente hay que hacer ahí un llamado a la responsabilidad, entender que una pandemia es un fenómeno social y que no solo yo el que me enfermo, sino que pongo en riesgo a otras personas. Entonces, mantener las medidas de cuidado y entender que uno tiene una responsabilidad no solo con la salud propia, sino con la salud de los demás. Bien, Juan Carlos Said, máster en salud pública, médico internista además. Muchas gracias por la entrevista para hablar de este protocolo que conoceremos este día lunes. Protocolo que va a permitir, en definitiva, de manera gradual el ingreso de turistas, el ingreso de extranjeros, de cara también a esta temporada estival que se aproxima. Han anunciado las autoridades que será un protocolo muy estricto. Vamos a conocerlo hoy a ver de qué se trata. Bien, pues nos quedamos bien atentos a esto, Andrea. Muchísimas gracias a ti y al doctor también. Que tengan un buen día. Nos vemos.